intervenciones que hemos escuchado, aquí también hay un problema conceptual de fondo. Y el problema conceptual de fondo es que siguen pensando con la mentalidad de la Constitución del 98, que ya no existe en nuestro ordenamiento jurídico, que plantea la soberanía parlamentaria. En un Estado constitucional, la soberanía radica en el pueblo y los derechos y garantías del pueblo están por encima, y de los ciudadanos y ciudadanas están por encima de cualquier otro principio jurídico. Por lo tanto, y esto es fundamental señalar, que cuando nosotros estamos estableciendo una reforma, obviamente estamos cumpliendo nuestro papel, siguiendo lo que es el 429 y el 436 de la Constitución, de interpretar también la Constitución. De lo contrario, no podríamos regular los derechos. Y cuando estamos planteando lo del artículo 122, ¿qué estamos poniendo por encima? Estamos poniendo por encima lo que dice el 118, que la Asamblea Nacional se integra con asambleístas, y esos derechos de los asambleístas, que están garantizados además por los derechos de participación política, están por encima del elemento formal de no haber podido constituir las bancadas, que además no solo es por la disposición de la ley, es por la falta de coherencia política de algunos sectores que, identificándose con la misma tendencia de derecha, por ejemplo, no son capaces de agruparse en una bancada. Por lo tanto, aquí las reformas que se han propuesto, que puede ser perfectamente que desde las bancadas se proponga y candidatas para completar el CAL, esa reforma es absolutamente coincidente con el espíritu de la Constitución. Esto es fundamental señalar. Y además es importante decir que no todo puede estar regulado en la Constitución, porque si todo exactamente estaría regulado en la Constitución, no haría falta las leyes secundarias y no haría falta el desarrollo normativo que a nosotros nos corresponde realizar. Esto es fundamental decir. ¿Significa con esto que estamos desconociendo la disposición de la Constitución de que del 429 de que la Corte puede interpretar? No, porque la propia Constitución nos deja abierto el camino de que incluso el Ejecutivo, antes de emitirnos su informe, puede remitir un informe a la Corte Constitucional. Pero aquí esto es importante decir: la Corte Constitucional no es un órgano solo de consulta, sino que tiene que dirimir las consultas con carácter contencioso y como sentencia. Por lo tanto, para que vaya a la Corte, tiene que haber primero un planteamiento de que lo que se está haciendo es inconstitucional. ¿Quién lo puede hacer eso? Puede hacerlo el Ejecutivo antes de que emita su veto. Puede enviar primero a la Corte. Y de lo contrario, si es que no existiera eso, cualquier ciudadano o ciudadana puede decir que con nuestra disposición, y solo ahí se traba lo contencioso, solo ahí puede demandar a la Corte, y la Corte sobre la base de eso puede absolver la consulta, y ese resultado de la consulta, esa sentencia, se vuelve obligatoria y sienta jurisprudencia. Por lo tanto, aquí, con esta reforma que se está planteando, hay absoluta coherencia con el texto constitucional. Se está poniendo por encima el derecho de todas y de todos los asambleístas de poder ocupar una dignidad en el CAL, y estamos supliendo. Señora asambleísta, una tiene un ausencia. minuto. Voy a concluir, señora presidenta. Y se está supliendo una ausencia que tiene la ley. Además, y con esto concluyo, aquí se ha citado la interpretación literal de la Constitución que se menciona en el artículo 427. Vale decir que incluso eso es anacrónico, porque en un Estado constitucional la interpretación no solo tiene que ser al tenor literal, sino tiene que ser también contextual. Y para eso, y concluir, permítanme leer unas líneas de uno de los más brillantes constitucionalistas ecuatorianos, como es Agustín Grijalva. ¿Qué dice él al respecto? Dice: al mismo tiempo se elimina esta atribución de las competencias propias de la función legislativa. Está hablando de la interpretación. Paradójicamente, frente a este claro avance, el artículo 427, para priorizar la voluntad ya no del legislador, pero sí del constituyente, enfatiza entre los métodos para interpretar la Constitución y el método exegético al disponer, y lee el 427. Dice: esta norma ciertamente no corresponde al desarrollo actual de la hermenéutica constitucional y al carácter fuertemente garantista de la Carta en su conjunto.
se consagra aquí un predominio de la siempre limitada interpretación literal y luego del método subjetivo de interpretación, por el cual es necesario indagar la supuesta voluntad del constituyente. Estoy concluyendo. Con este énfasis y en contradicción con la mención que hace el artículo del principio pro homine, se relega relativamente los métodos objetivos de interpretación por los cuales las normas constitucionales deben entenderse adaptándose a las realidades sociales y culturales, adaptándose a las realidades sociales y culturales en las que se aplican. Estamos en una nueva constitución. Gracias, aquí hay Estado asambleísta. constitucional. Quítense de la cabeza lo de la soberanía parlamentaria. Ahora hay Estado constitucional y soberanía del pueblo.